Bienvenidos a este canal nuevamente, a este segundo video. De nuevo estamos con el tema de astrología. Hoy vamos a repasar todo lo que es modalidad. Vamos a ver lo que es modalidad como tema nuevo y repasar un poco el tema de los elementos, para así pasar en los próximos videos a los signos en sí, ¿no es cierto? La particularidad de cada uno de los 12 signos. Pero si entendemos bien los elementos y las modalidades, vamos a entender la generalidad de cuál es el movimiento del zodíaco. Entonces vamos a cerrar un poco el tema de los elementos con un rápido repaso nuevamente. Me parece que es bueno ir afirmándolo esto, y los invito a que hagan su carta natal y vean cuál es su balance de elementos. En el primer video ustedes van a tener el enlace y la explicación en los comentarios de cómo tienen que hacer para hacer su carta natal y ver cuál es su balance de elementos. Entonces, bueno, para terminar con los elementos, justamente, teníamos dos tipos de elementos. Podemos agrupar los 4 elementos en dos: en despliegue y repliegue, activo y pasivo, exteriorizante e interiorizante. Entonces, bueno, fuego es el principio vital, es la acción, es cálido, es espontáneo, es impulsivo, ¿sí? Yo, si tengo mucho fuego, se me ocurre algo y voy y lo hago, ya. Ni pienso que va a pasar ni nada, es solo porque lo quiero hacer. Es más bien deportista, o sea, son signos que necesitan moverse, que tienen mucha energía y que necesitan impulsarse y manifestarse y promover ideas, por ejemplo, en el caso de Sagitario. Es un movimiento exteriorizante, el fuego es el máximo exteriorizador. Bueno, después de este movimiento exteriorizador, ¿qué va a ser el zodíaco? Como mandala o como totalidad mandálica. Replegarse para coagular y para hacer algo concreto, condensarse. ¿Sí? Esto lo vemos, por ejemplo, en el Big Bang. El Big Bang explota y se expande y después se condensa en formas. ¿Sí? Entonces son movimientos que vemos en el universo, en la realidad. Entonces, bueno, la Tierra, ¿qué va a tener que ver? ¿Con qué va a tener que ver? Con el principio del material, con la solidez, con la concreción. O sea, son signos que van a ir a lo concreto, o sea, a tratar de obtener un resultado tangible, real, que lo pueda ver con los sentidos. Van a tender a la estabilidad. Los signos de tierra van a tomarse su tiempo para hacer las cosas, ¿sí? A diferencia de un signo de Aries, que es un signo que es el 1, que lo que hace es manifestarse. Un signo de tierra lo que va a hacer es tomarse su tiempo para lograr un resultado concreto, material, tangible. También son los signos más asociados a la realidad, al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Virgo, es un signo que está muy asociado a la recurrencia cotidiana de ciertos hábitos. Por ejemplo, lavarse los dientes, cuidarse el cuerpo, cocinar, tener una tarea cotidiana, ¿sí? En el caso de Capricornio, lo que va a hacer Capricornio es tratar de que el deseo se convierta en realidad, ¿sí? O sea, condensar ese deseo y sacar todo lo que no es esencial para que eso que yo quiero sea algo que yo pueda ver y que sea un resultado. Entonces pasamos a los signos de aire. Los signos de aire, ¿a qué van a hacer referencia? Al principio mental, al pensamiento, a la comunicación, ¿sí? Los signos de aire van a tener que ver con la sociabilidad, ¿sí? En el caso de Géminis es vinculación, en el caso de Libra es asociación, y en el caso de Acuario es el grupo, es la constelación, o sea, las conciencias consteladas, ¿sí? Que están vinculadas en una red cuántica, ¿sí? También algo que tenemos que pensar es que a medida que avanzamos de Aries hacia Piscis, digamos que es el último, los signos que van a ser cada vez más abstractos y más abarcativos, ¿sí? Por último tenemos el elemento agua, que es el elemento de máxima absorción, ¿sí? Es el elemento que tiene que ver con los sentimientos, con lo que siento adentro mío, con qué es lo que me produce el entorno en las entrañas y qué es lo que siento, con el afecto, con la vida interior, con lo receptivo, con la empatía. O sea, con la empatía, ¿a qué me refiero con empatía? O sea, yo con la empatía percibo sensiblemente lo que le pasa al otro, ¿sí? Entonces son signos que van a tender a proteger, a cuidar, a ensimismarse en lo que les pasa interiormente, a sentir. En mi caso, de mi carta natal, es una carta
que está dominada por el fuego y por la tierra, ¿sí? Y ahí hay como un movimiento que tiene distintas características. O sea, por un lado voy a ser impulsivo, que voy a querer que todo sea allá, y por otro lado voy a necesitar que las cosas sean reales, concretas, ¿sí? Al tener la luna, en este caso, voy a tener hábitos, ¿sí? Que tienen que ver con la limpieza, con tener todo en orden, por ejemplo, pero también voy a tener la cosa de fuego, de necesitar viajar, de necesitar comunicarme, de necesitar promover ideas, ¿sí? Que Sagitario, o sea, Sagitario lo que trata de hacer es algo que piensa promoverlo, tratar de convencer, de mover gente. Pero bueno, Virgo es al revés, Virgo va a tener como una mirada crítica, o sea, va a ver si eso es concreto, si eso es real. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema del video. Entonces vamos a ver, veníamos del 4, que son los elementos, ¿sí? Cuando hablamos de elementos, los signos de los mismos elementos forman un triángulo, por eso son triplicidades, ¿sí? Cada elemento tiene una triplicidad, ¿sí? O sea, fuego, Aries, Leo, Sagitario. Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Aire, Géminis, Libra, Acuario. Agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Pero a esto lo tenemos que, para hacer 12, a esto lo tenemos que multiplicar por un 3. Y ese 3 son los modos. Vamos a tener 3 modos. El modo cardinal, que es el inicio, el modo fijo, que establece, y el modo mutable, que hace la transición entre el fijo, entre lo establecido, y un nuevo tema de inicio. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a qué elemento sea cada modalidad, se va a iniciar una cosa distinta, por ejemplo, en los signos cardinales, que son los primeros. Entonces, por ejemplo, en Aries, que es el primer signo, es fuego cardinal, vamos a tener que es el signo de la manifestación, ¿sí? En el caso de Tauro, es el signo que es tierra y fijo, coagulación. Y en el caso de Géminis, que es aire inmutable, es vinculación, ¿sí? Entonces, de cada modalidad vamos a tener 4 signos, ¿sí? Cardinales son Aries, que es el primero, que es manifestación. Libra, que es asociación, porque es signo de aire. Cuando hablamos de aire, hablamos de sociabilidad. Entonces, Libra lo que inicia es la asociación, es la vinculación con el otro. O sea, entender que mi deseo está provocado por un otro. A diferencia de Aries, que mi deseo es propio. Entonces, ahí también Aries y Libra son opuestos complementarios. Entonces, el deseo propio se complementa con la promoción del deseo del otro. ¿Y eso quiere decir que son compatibles? Sí, son compatibles, pero al ser opuestos eso también implica un trabajo, porque son signos que, si bien tienen la misma polaridad positiva en este caso, son 2 elementos distintos. Okay. O sea, los signos que más van a fluir entre sí son los del mismo elemento, que forman un triángulo. Los signos del mismo modo forman un cuadrado, que en astrología es un aspecto duro, es un aspecto de forma, de trabajo consciente. Entonces, los signos cardinales, como decíamos, son 4. Aries, Cáncer, que es el de agua, que es donde el sentimiento genera una forma, inicia la forma. Pues yo siento algo y a partir de ahí quiero formar un resultado, pero se inicia en lo que yo siento. Yo percibo la realidad y siento algo, y ese sentimiento se hace orgánico. Perfecto. O sea, el sentimiento orgánico vendría del lado... Es la base del resultado. Porque el resultado va a ser el opuesto, que es Capricornio, en donde ese deseo se convierte en realidad. Pero en Cáncer, ese deseo, ese sentimiento, al ser eso que yo siento, que percibo y que me produce un sentimiento, ingresa en lo orgánico. Por eso Cáncer es donde se inicia la forma, ¿sí? Es la gestación.
O sea, es donde el alma de alguna manera encarna, o se ingresa en la forma, a través de los sentimientos. O sea, la gestación, ¿dónde se inicia? En el sexo. Y está provocada por un sentimiento de alguna manera. O sea, eso quiere decir que las personas de cáncer son más como provocativas a la hora del sexo. No, son más sensibles. Más sensibles. Cáncer es el signo del sentimiento, de la crianza. Va a tener que ver con todo lo materno, o sea, con ese niño que se gesta, criarlo, protegerlo del mundo externo. Por eso cáncer es como el cangrejo, ¿sí? Que adentro es duro y adentro es blandito. Entonces, en esa protección hay algo que puede tomar forma desde un inicio que no era nada. Bueno, entonces volvemos a las modalidades. Estamos en la modalidad cardinal. Aries, manifestación. Cáncer, sentimiento, ingreso a la forma. Libra, asociación. Y Capricornio, culminación, concreción del deseo. Esos son los 4 cardinales. Entonces, seguidamente vamos a tener la cruz fija. Estos signos forman una cruz. Los que son positivos están en oposición. ¿Sí? Y los que tienen la misma modalidad, positivo, oposición, los 2 negativos también en oposición. Pero entre sí forman una cuadratura, forman un cuadrado en total. ¿Sí? Una cruz también. Entonces vamos a tener 2 cruces en cada grupo de signos de modo, que son 4. Vamos a tener 2 positivos y 2 negativos. Esos 2 van a estar en oposición entre sí. Positivo con positivo y negativo con negativo. Y los signos que entre positivo y negativo van a estar en un ángulo de 90 grados. Y los 4 forman una cruz. Entonces vamos a tener una cruz fija, la cruz cardinal, fija y mutable. Entonces, bueno, ahora pasamos a los signos fijos. ¿Sí? Los signos fijos son Tauro, que es el de tierra, el opuesto es Escorpio, Leo y Acuario. ¿Sí? Leo y Acuario son los positivos. ¿Sí? Fuego, Leo, Acuario, aire, Tauro, tierra, Escorpio, agua. Y esto es lo que van a hacer es condensar de alguna manera. ¿Sí? O sea, establecer un movimiento. Fijar el movimiento. Y vamos a dar la tercer cruz de 4 signos que van a ser los mutables, que preparan o hacen la transición entre el signo fijo, que establece una situación en el zodíaco, un tema en el zodíaco, y el signo cardinal que inicia otra temática. Entonces estos signos como que vinculan 2 temáticas de alguna manera, se mueven entre 2 cosas, es una transición. Esto también lo podemos ver en las estaciones, por ejemplo. ¿Sí? Hoy hablamos con el tema del despliegue, repliegue, cómo lo vemos manifestado en el universo. Con los modos también lo vamos a ver en la realidad. Y un ejemplo son las estaciones. Los signos cardinales siempre van a estar al inicio de las estaciones. ¿Sí? Aries es en el hemisferio sur es el inicio del otoño. ¿Sí? El 0 de Aries es el 20 de marzo. ¿Sí? Y ahí comienza una estación. En cambio, el 0 de Libra va a ser la primavera, que es el opuesto. ¿Sí? El 0 de Cáncer va a ser el invierno, en nuestro hemisferio, o en el hemisferio norte es el verano, es el inicio del verano. Y Capricornio es el inicio del invierno, acá en el Capricornio, que es el inicio del verano en el hemisferio sur, o el invierno en el hemisferio norte. En cambio, los signos fijos lo que hacen es mantener ese movimiento. ¿Sí? Entonces están en el medio de las estaciones, en el centro de las estaciones. ¿Sí? Entonces Tauro, en nuestro caso, es la mitad del otoño, Leo es la mitad del invierno, todo esto hemisferio sur. Escorpio es la mitad de la primavera y Acuario es la mitad del verano. ¿Y eso afecta, depende de qué hemisferio estés? Hay algunos autores que dicen que sí, pero no está tan trabajado ese tema, me parece.
por lo menos de la bibliografía que yo estuve leyendo, pero me parece que también eso es un rasgo cultural que tiene que ver con la adopción directa de teorías del hemisferio norte, ¿sí? O sea, obviamente que está bueno ir trabajando y estudiando esto localmente para ver qué diferencias de manifestación tienen los signos en cada hemisferio. Y yo ahora te hago una pregunta. Viste que las estrellas, o sea, los astros, no se ven los mismos acá que en el hemisferio norte. ¿Eso Claro. sí cambia, o sea, al momento de la carta natal? Al momento de la carta natal, la posición es un dato para hacerla. Porque la posición te va a hablar de la ubicación de las constelaciones en el momento que vos naces. Que en realidad lo que se toma en astrología es actualmente es considerar la eclíptica, que es la faja por donde se mueve el Sol, desde una visión geocéntrica, o sea, tomando el punto como la Tierra. Si yo lo veo desde la Tierra, el Sol se va a mover por una franja en el cielo, ¿sí? Alrededor de la Tierra. Y esa franja la divido en dos espacios de 30 grados. ¿12? 12 espacios de 30 grados. Entonces, en realidad, a lo que hace referencia la astrología actualmente es a la fase de ese ciclo completo. Entonces, cada signo va a ser una fase de ese ciclo. No necesariamente vinculado a la posición actual que tienen las constelaciones, sino si estoy al inicio del ciclo de 360 grados, si estoy en la segunda parte, en la tercera, en la cuarta, ¿sí? Y entonces la proyección de esas fases al momento del nacimiento en la Tierra nos va a dar en qué ámbito se van a manifestar esas cualidades que son signos y esas funciones que son los planetas. ¿Sí? Lo más concreto son que estos se llaman casas, ¿sí? Las casas. Entonces vamos a dar 12 casas también. Entonces cuando hacemos la carta natal vinculamos signos, casas, astros y las relaciones angulares que establecen los astros entre sí. O sea, todo eso es como la base de la interpretación de la carta natal. ¿De dónde saco los datos? Que vamos a ver en los gráficos dónde están los signos y qué símbolo tiene cada planeta, ¿sí? Y que a su vez cada planeta va a regir un signo, cada astro va a regir un signo, ¿sí? Aries está regido por Marte, Tauro por Venus, Géminis por Virgo, Géminis por Mercurio, Cáncer por la Luna, Leo por el Sol, Virgo por Mercurio, Libra por Venus nuevamente, Escorpio por Plutón y Marte. Antiguamente no se veía Plutón, ¿sí? Eso a partir del telescopio, ¿sí? Se empiezan a ver los planetas que están más allá de Saturno, entonces aparecen otros regentes de algunos signos. Sagitario está regido por Júpiter, Capricornio por Saturno, Acuario por Urano y Piscis por Neptuno, ¿sí? Entonces cada planeta va a estar más asociado a un signo. Y eso también va a ser un factor de interpretación, porque dependiendo de dónde esté, ese planeta se va a desplegar en todas sus posibilidades, o le va a costar, no sé si le va a costar, pero no va a ser tan directa la manifestación. O sea que... No sé si tan directa a lo que se supone que sería, o sea, pero siempre se va a manifestar, ¿no? Pero, o sea, ponele en mi caso, Piscis es Neptuno. Sí. Pero si... Está regido por Neptuno. Está regido por Neptuno. Pero vos podés estar Neptuno en otro signo. Pero por eso, si tengo, o sea, Neptuno en mi signo, en mi carta natal, en el signo opuesto al de Piscis. Y bueno, sí, eso es posible.
Pero ahí se manifiesta distinto. Claro. O sea, dependiendo O sea, la... esas funciones asociadas a Neptuno van a adquirir una cualidad diferente. Cuando digo cualidad, a un ritmo, a una forma, se van a asociar a cosas diferentes de acuerdo al signo que estén. Sí, va a tomar otra tonalidad. O sea, va a tomar la tonalidad, pero va a estar... O sea, va a seguir manifestándose, pero de distinta manera. Va a seguir siendo la misma función, pero se va a manifestar de otra manera. Ok. O sea, el modo en cómo se manifiesta te lo da el signo. ¿Y qué es lo que se manifiesta? Te lo da el astro. Son las funciones. Está bien. O sea, cuando hablo de funciones, Mercurio el pensamiento, Marte la acción, Venus como me abro al otro o a la realidad. Si el Sol es como la conciencia de mí mismo, cómo organizo todo, desde qué punto. Si la Luna es como es lo afectivo, cómo siento, cómo reacciono al otro, qué pauta afectiva primaria tengo. ¿Sí? Así sucesivamente con cada astro. Con cada astro. ¿Sí? O sea que vos ahí hablabas del Sol es la organización. Es es el centro organizador, es como el director de la orquesta. Okay. O sea, desde quién organiza todas las otras funciones. ¿Desde qué lugar? Está bien. Es el Sol. Por eso es tan importante. Como la conciencia. O sea que y es también con lo que te identificás. O sea que en mi caso, que soy Sol Acuario, Acuario organiza todo. Claro. Okay. Es como el centro. Lo que pasa es que ahí el regente de Leo es el Sol, es el opuesto de Acuario. Entonces, lo que organiza todo va a ser una cualidad constelada. O sea, Acuario va a organizar todo desde un grupo, desde distintas identidades y formar una red con eso. Y va a accionar desde ahí. Y ahí el proceso no sé si de organización no es tan claro, porque tiene una característica cuántica o eléctrica. O sea, las onditas de Acuario en realidad son un campo electromagnético. Okay. ¿Sí? Entonces remite a lo eléctrico de alguna manera. Ya se terminó. Ha hecho efecto. ¿Quieres probar? Mirá qué rico trago que me dice. Salud. Para los videntes. Para la Neptunés. Para los videntes. El misterioso tomador Es como la caca de perro, boludo. Chupicén. Ah, yo pisé, boludo. Mirá, hice una cuadra con esto y pisé. No, horror. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito las tres modalidades, ¿sí? Entonces vamos a tener las tres modalidades, son tres modos de expresión en el zodíaco. Mutable, cardinal, fijo, mutable. Inicio de la estación, establecimiento de la estación y transición. ¿Sí? Cuando una estación va a cambiar, tenemos una mezcla de las dos estaciones. O sea, cuando estamos con el ahora, Piscis, estamos en Piscis. Entonces, bueno, tenemos días de verano y días de otoño. Están como mezcladas las cosas. Cambio, cuando sea Aries, empieza el otoño. Bueno, ahora con el cambio climático es más X, pero bueno, se supone, ¿sí? Se nota en esta transición la luz, por ejemplo. Cambia mucho más rápido la luz. Hay como una transición, o sea, tenemos elementos que son como que no son tan propios del verano, o sea, la luz no es tan fuerte ahora, ¿viste? Hace calor, pero la luz no es tan fuerte. Entonces es como una mezcla. Y después en Aries sí, ya es como el día más corto que la noche. En el hemisferio sur, en el hemisferio norte, los días empiezan a ser más largos. El día le gana a la noche. Bueno, entonces los signos cardinales, básicamente, como les decía, coinciden con los inicios de las estaciones, son los signos que inician un tema en el zodíaco. En el caso de Aries es la manifestación, en el caso de Cáncer la forma, en el caso de Libra el otro, aparece el otro, y en el caso de Capricornio la consumación que inicia la reabsorción en el zodíaco. ¿Sí? En donde llega a un máximo, a un apogeo, y a partir de ahí se va redisolviendo hasta que aparece de nuevo Aries y manifiesta.
lo saca de nuevo. ¿Sí? Después vamos a tener los signos fijos. Que los signos fijos, siguiendo con el tema de los cardinales, vamos a tener 2 de despliegue y 2 de repliegue. Sí, básicamente los signos cardinales van a estar polarizados hacia el mundo externo, a la acción. Pero bueno, en el caso de los signos de agua y de tierra, esa acción va a ser más pausada, o más hacia lo sensible, hacia adentro, si se quiere. En el caso de los de fuego y de aire, es más de movimiento, el inicio. O hacia afuera. Aries manifiesta y Libra se asocia. Cáncer siente y Capricornio concreta, condensa. Después vamos a tener los signos fijos. El signo fijo es el apogeo de la estación, o sea, mantiene. O sea, es un movimiento que es desde el interior. Lo que va a buscar un signo fijo es establecer, mantener, o sea, el signo cardinal básicamente lo que hace es como iniciar un movimiento. El signo fijo lo que hace es mantenerlo. O sea, lo más difícil para un signo fijo va a ser cambiar o iniciar. Si el signo fijo lo más fácil es mantenerse, o sea, establecer algo y mantenerse. Entonces, según el elemento vamos a tener uno que se mantiene en la materia, Tauro, ¿sí? Que concreta, que sustancia, que trata de que la realidad material esté establecida, todo lo que se pueda. Bueno, entonces estábamos en los signos fijos, que tienen que ver con la estabilidad y la plenitud, ¿sí? Como cualidad primaria se va a destacar el aglutinamiento de energía, alcanza su máximo, ¿sí? De lo que inició el cardinal alcanza su máximo de esos 3 signos en los fijos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el esfuerzo se va a orientar a la estabilidad y los desafíos van a ser los cambios, ¿sí? En el caso de los cardinales, el esfuerzo se orienta, o la cualidad, lo que va a salir más naturalmente es el inicio, y el desafío va a ser mantener. Los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, también vamos a tener 2 de despliegue y 2 de repliegue. Los de despliegue son Géminis aire, Sagitario fuego, repliegue Virgo y Piscis. Tierra Virgo, agua Piscis. Y lo que hace son transiciones. En el caso de Aries, Géminis, Sagitario, vamos a hablar de movimiento. Y en el caso de Virgo, Piscis, vamos a hablar de servicio. ¿Sí? Estos dos, Virgo y Piscis, se adaptan. Y Sagitario, Géminis, se mueven. ¿Sí? Estos signos de alguna manera tienen la flexibilidad para transitar en distintos tipos de experiencias, ¿sí? Entonces pueden carecer como una dirección propia y lo que hacen de alguna manera es oscilar, ¿sí? O mover, o vincular cosas, o adaptarse a lo que requiere el otro, ¿sí? Virgo Piscis, ¿sí? Y de alguna manera tienen la función de intercambio y pueden mantenerse en latencia en contacto con personas con otra modalidad dominante, ¿sí? Es como que se adaptan más fácilmente, pero de alguna manera lo que les va a costar es mantener a los signos mutables, o sea, tener como también una persistencia, ¿sí? O se van a aburrir, o sea, no es que se van a aburrir, pero necesitan movimiento, ¿sí? Especialmente Sagitario y bueno, creo que con eso más o menos estaríamos. Vamos a ver, vamos a repasar un poquito. Cardinal, inicio de estación, creación inicial, pioneros, liderazgo y no concluyen, como que les cuesta concluir. Fijo, apogeo, consolidación de la acción, concretan, automotivados, o sea, se mueven desde su motivación, desde el interior. Son conservadores y les cuesta la flexibilidad. Y a los cardinales les va a costar concluir, básicamente. Y los mutables son final de la estación,
son adaptables, cambian, son guiados, son versátiles y les cuesta la concreción. Vamos a ver en los gráficos las tres cruces.